Bienvenidos a Puertas Abiertas, el podcast de Semilla de Vida. Hola, ¿qué tal, iglesia? Soy Ricardo Contreras y es un placer para mí poder llegar a ustedes a través de Puertas Abiertas, el podcast de Semilla de Vida. Quiero compartirte una historia que se encuentra en la Biblia que nos pueden ayudar a ti y a mí en esta temporada. La historia se encuentra en el libro Primera de Reyes y quiero que vayamos desmenuzándola poco a poco. Así que acompáñame con tu Biblia, por favor. Primera de Reyes capítulo 19. Dice así: Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Vamos a parar un momento ahí. Lo primero que podemos ver en estos versículos es a un profeta de Dios totalmente atemorizado. Este hombre, que era un hombre de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia, si conoces un poco la historia, se detuviera por 3 años y medio. Y después lo suficientemente poderoso para hacer que comenzara a llover con solo una oración. Ese hombre ahora estaba huyendo, lleno de miedo. Aquel que había hecho descender fuego de Dios a través de su oración, ahora estaba orando, deseando morirse. Estoy seguro que en medio de esta pandemia muchos de nosotros también nos hemos visto atemorizados. La amenaza de verse afectada en nuestra salud, al grado de poder perder la vida, a más de uno nos ha llenado de miedo y desesperanza. Y quizás no hemos sido afectados en esa área de la salud, pero lo que sí nos angustia y afecta es pensar que esas emociones o pensamientos no son propias de nosotros como hijos de Dios. Y por eso creo que es importante esta historia, porque Elías quizás es uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Y al conocer su historia, Elías nos recuerda que no importa el tamaño de hombre o mujer de Dios que seas, hay situaciones en la vida que harán tambalear todo nuestro mundo interior. Y no está mal tener miedo. Por lo tanto, me gustaría decirte que no le aumentes a tu depresión o a tu miedo la condena de pensar que Dios está enojado porque nos asustan o nos atemorizan estas situaciones. La verdad es que no todos procesamos las circunstancias de la vida ni las emociones de la misma manera. Y me gustaría que a través de esta historia no solo te puedas ver identificado con el temor de Elías, sino que rescatemos algunos principios que ayudaron a salir de esa temporada de crisis y estoy seguro nos ayudarán a nosotros. Fíjate lo que dice en el versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: Levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: Levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti.
Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Una vez más vamos a detenernos ahí. La primera recomendación y acción que ayudó a Elías, y que quizás no te va a sonar muy espiritual, pero nos ayudará a salir de temporadas de miedo, ansiedad y depresión, es comer bien y dormir bien. Fíjate lo que el ángel hace. Le da de comer, lo deja dormir, y luego en el versículo 7 le vuelve a decir: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. El psicólogo clínico y escritor Jordan Peterson menciona en su libro 12 reglas para vivir que las primeras 2 preguntas que él le hace a sus pacientes son: ¿duermes bien? ¿Comes bien? Si le contestan que no, eso es lo primero que él propone solucionar. Y dice: no se puede tratar la ansiedad o la depresión si se tienen estos malos hábitos, ya que estos hábitos están estrechamente relacionados con los sistemas que regulan las emociones negativas. Y comer bien y dormir bien tiene que ver con horarios y rutinas. La mente y el cuerpo están conectados, y una buena alimentación es vital para estar bien por dentro, pero también por fuera. Nos ayuda a proteger nuestra salud física y mental. Cuando dormimos bien, el cuerpo se relaja y eso facilita la producción de melanina y serotonina. Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes. Entonces, la primera cosa que podemos aprender de Elías para salir del miedo y la depresión es comer y dormir bien. Pero continuemos. Versículo 10. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Yo me pregunto, ¿de verdad Dios no sabía qué hacía ahí Elías? Por supuesto que sí, Dios sabía la respuesta de esta pregunta, pero le hacía bien a Elías hablar con Dios libremente y desahogar su corazón. Así que la segunda recomendación es esa: habla con Dios, desahógate, exprésale tus miedos, tus inseguridades. Martín Lutero decía que a veces la oración no solo cambia los planes de Dios, pero nos ayuda a ti y a mí a confiar y a descansar en su voluntad. El libro de los Salmos es quizás la recopilación de las oraciones de hombres llenos de miedo que estaban pasando por una de esas temporadas oscuras para el alma y que desahogaron sus sentimientos delante de Dios, y en medio de esas oraciones encontraron su ayuda. Déjame ponerte un ejemplo. Fíjate cómo David se desahoga en el Salmo 6, capítulo 6 al 9, dice David: estoy agotado de tanto llorar. Toda la noche inundo mi cama con llanto, la empapo con mis lágrimas. El dolor me nubla la vista, tengo los ojos gastados a causa de todos mis enemigos. Váyanse todos los que hacen el mal, porque el Señor ha oído mi llanto, el Señor ha escuchado mi ruego, el Señor responderá a mi oración. La oración es una herramienta que te fortalecerá en medio de las crisis. Y por último, vamos a leer el versículo 11. Dice: el Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó,
se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Y hasta aquí vamos a leer. Fíjate, después de haber comido y dormido bien, después de haber desahogado su corazón delante de Dios, lo último que ayudó a Elías a salir de esa cueva oscura y en la que se había metido, y que estoy seguro nos ayudará a ti y a mí, fue escuchar la voz de Dios. Al escuchar la voz de Dios, Elías sale de esa cueva. Y escuchar la voz de Dios para nosotros tiene que ver con escuchar las promesas de Dios para nuestra vida. Y es que déjame decirte, nada ayuda más al alma cansada que las promesas de Dios. Cuando Elías escuchó la amenaza de Jezabel, se llenó de temor. Cuando escuchó la voz de Dios, fue que pudo salir de la cueva. Me gustaría preguntarte, ¿tú qué estás escuchando? ¿Las noticias y las cifras alarmantes acerca del COVID-19? ¿O estás escuchando las promesas de Dios? Y es que en medio de un mundo que se ha visto paralizado por una pandemia, necesitamos recordar que las promesas de Dios siguen vigentes e inquebrantables. Y es por eso que me gustaría despedirme recordándote una de mis promesas favoritas. Hebreos capítulo 6, voy a leer del versículo 18 al 20. Y dice así: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Déjame decirte algo, quizás las pandemias regresarán, no esta, quizás en unos años sea un coronavirus nuevo. La enfermedad continuará y los miedos volverán a venir, pero el consejo seguirá siendo el mismo. Tengamos buenos hábitos. Comer y dormir bien ayudarán a alejar el temor. Hablemos con Dios, desahoguemos nuestro corazón. La oración nos permite descansar en Él. Y por último, escucha su voz, medita en sus promesas. Recuerda que tenemos una firme ancla, así que mantengámonos firmes en las promesas de Dios.